Y bueno, como ya les comentaba, hay que entender este tema de factura electrónica en 3 ámbitos. Partamos de las disposiciones que están previstas en el Código Fiscal, estos artículos 29, y ahí voy a ir combinando algunos elementos. De ahí nacen los requisitos que están previstos ¿en dónde? Están previstos justamente en este anexo 20. Ahí viene la conexión. La fórmula de la cual partimos, y sobre todo a partir de esta reforma del 12 de diciembre del 2011, se vuelve obligatoria la emisión de la factura electrónica a partir del 1 de enero del 2011. Entonces, bueno, ¿ahí de qué hay que partir? Hay que flexibilizar el esquema, hay que hacerlo paulatino. La verdad es que cuando varios contribuyentes se acercaron conmigo y me decían, oye, esto va a ser obligatorio, va a ser el caos. No, hay que ir poco a poco, lo tenemos que ir entendiendo, tenemos que ir asimilando el tema. Suena muy bien en el mundo de la tecnología, sin embargo, culturalmente no nos podemos ir en un esquema abrupto a que todos la adoptemos. Hay que irnos despacio. Y justamente en estas reglas es en donde tenemos el esquema en donde vamos diferenciando a los contribuyentes. Ahí es en donde diferenciamos, a ver, la factura electrónica ¿para quién es? Para el 100% de los contribuyentes. Pero no todos tienen ni la cultura en el mundo de la electrónica, ni la capacidad administrativa de estarlo haciendo. Esa es una realidad. Entonces partamos de esa realidad y vamos a permitir que aquellos contribuyentes que estén por debajo de los 4 millones de pesos, pues sigan en el mundo del papel, pero que sea su decisión. Y bueno, esto es lo que estamos combinando, esto es lo que estamos haciendo. En este inter también tuvimos otra serie de ajustes al código que incorporaron requisitos adicionales que sí llevaron a una serie de complejidades dentro del mundo administrativo que teníamos que resolver y seguir facilitando el proceso de adopción y de masificación de la factura. Y ahorita voy a ir platicando con ustedes cuáles son esos cambios que durante el 2012 provocaron muchas inquietudes y que buscamos cómo resolverlos, y todavía hay un par que seguimos todavía resolviendo. ¿Qué fue lo que hicimos? Aquí lo que vimos es, teníamos una serie de disposiciones previstas en el código que se tenían que cumplir. Y eran cambios en el mundo de los sistemas. Esos cambios pues, nos implicaban a los contribuyentes y a la administración tributaria tener que cumplir con requisitos adicionales. Esos requisitos adicionales que ustedes vieron que fueron desde ahora incorpórale al comprobante el régimen fiscal, incorpórale la unidad de medida, incorpórale la forma de pago. Los fuimos paulatinamente incorporando, sin embargo, si entramos y nos entrampamos, ustedes y nosotros, en el tema de, bueno, esto en el papel puede funcionar bien, pero en lo electrónico empezamos a entrar en un tema que yo les diría preocupa mucho, que los contribuyentes empiecen a interpretar qué es lo que debe de ir en un documento que fiscalmente no debe de ser sujeto a interpretación. Y me voy a ejemplos concretos. Empezamos a interpretar qué debe de venir en régimen fiscal. Ah, no, es que tú no eres persona moral, eres del régimen de consolidación y por lo tanto tu comprobante no es válido, te lo rechazo y no te pago. Este tipo de cuestiones que no daban claridad y que no permitían un cumplimiento transparente, pues evidentemente empezó a detener operaciones, y operaciones que son fundamentales entre ustedes. Un contribuyente que es cumplido, pues lo que hace es cumplir con los requisitos y pone lo que le pide la autoridad. Pero cuando empezamos a entrar en el esquema en donde entre ustedes como contribuyentes empiezan a interpretar la disposición, esto ya se vuelve un tema delicado. Y más cuando empiezan a no pagarse entre ustedes y por supuesto el efecto después es en materia tributaria. Eso la verdad es que no era la intención de incluir estos requisitos así. Y por lo tanto fuimos paulatinamente modificándolos. Nos vivimos 6 meses en donde no los pongamos, entendamos en qué consisten estos nuevos requisitos, medio de pago, forma de pago, que son datos importantes que ya estaban previstos en las disposiciones, que en el mundo del papel todos los cumplíamos, no nos los cuestionábamos, pero decían, es que tú, SAT, no los ves.
ahora sí los vemos. Y ese mundo de transparencia en el que entramos, pues empezó a ocupar a los contribuyentes y de ahí estos cambios que empezamos a hacer. Y lo que definimos es, no entremos ahorita en este mundo de los requisitos, demos opciones, no se incluya la información, los contribuyentes que venían del mundo del papel, pues excelente, no lo pueden incluir, pero los que ya estaban en factura electrónica y entramos al tema de validaciones, tenían que tener un dato, tenía que haber un dato. No es tan simple como decir ahora, no lo cumplas o no lo pongas. ¿Por qué? Porque cuando entramos a la factura electrónica, aparte de todos estos elementos que comentaba yo al inicio, pues hay un punto de validación de ese documento electrónico que está generándose. Y en el punto de validación, cuando no hay información, ahí sí entramos en complejidades. ¿Y ahí qué fue la opción práctica que vimos? Bueno, pongámosle un NA, cualquier otro análogo, o lo que hayas puesto. La cuestión es, no detengamos la operación. Ya la traemos muy segura, la traemos muy eficiente, no nos metamos al tema de qué debe de ir. Por eso esta expresión no análoga. E incluso en los temas que también son de ustedes como distribuidores es, pues no incluyamos incluso estos elementos de la clave vehicular. La verdad es que esta combinación de disposición fiscal asociada a sistema es muy compleja si no la traemos totalmente claro. Y estos nuevos requisitos no estaban del todo claros para el conjunto de los contribuyentes. Por eso nos fuimos poco a poco evolucionando en este tema. Y bueno, aquí también lo que vimos es, no podemos dejar todo ese ejercicio sin darle un efecto retroactivo. Los contribuyentes, sobre todo los que empezaron a cumplir con estas obligaciones, pues tenemos que decirle qué tuviste en ese momento y lo que pusiste es válido. Y con esto, ¿qué quitamos? Toda esa interpretación que se dio a esos requisitos. Lo que buscamos es, no detengamos un proceso que va caminando bien, no lo detengamos por estos requisitos en donde ustedes empezaron a interpretar las disposiciones. Y aquí también, ¿qué fue lo que vimos? El tema de unidad de medida. La verdad es que la unidad de medida es algo, especialmente ustedes como sector, ya lo traían, ya lo usaban, pero no así los contribuyentes que están en el sector de servicios. Bueno, algunos de ustedes en la prestación de servicios decían, oye, ¿y cuál es la unidad de medida? ¿Cómo la defines? Ese es un dato que para nosotros resulta fundamental. Y en razón de ello fue que lo que definimos es, empezamos por ahí con algunos temas de la ley de metrología y normalización, no nos ayudó. Vimos algunas cosas en materia de comercio exterior, pero solamente era para bienes, no para servicios. Y la realidad es que lo más cercano a lo que pudimos ver, y bueno, de una forma muy consensada con los contribuyentes fue, pues lo que tengamos para efectos mercantiles o usos mercantiles. Es decir, lo que ustedes ya tenían definido, eso hay que poner. Y no nos metamos en mayores temas de complejidad, definámoslo así. Entonces, esto fue así como fue caminando, y ahí es en donde ustedes ven que estos temas de los requisitos fiscales, traducidos en el mundo de la tecnología, sí tenemos que ir con mucho cuidado y sobre todo en un entendimiento común. Y adicionalmente el año pasado, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, también teníamos que buscar, sobre todo a un grupo de contribuyentes que están en el mundo del papel, pues hacerles más sencillo el cumplimiento de la obligación. Hay contribuyentes que si se vivían en el mundo del papel, y hay todavía quien se resiste a eso, prefería seguir yendo con su impresor autorizado y sacar sus papeles, con el costo que esto tiene, desplazamiento, usar nada más un comprobante al mes. Y de ahí que, bueno, vimos la opción de, bueno, si el contribuyente no puede o no quiere acceder a un proveedor autorizado de certificación, que es este tercero que hoy tenemos, pues que sea el propio SAT el que ofrezca la aplicación. Y hoy tenemos esta aplicación gratuita, que justamente al contribuyente que quiere emitir 5 facturas al mes, lo puede hacer y que sea más sencillo, menos complejo que andar yendo a la imprenta, más sencillo que simplemente hacerlo, dar los datos y asunto arreglado, que la obligación sea simple, que la obligación sea sencilla.
Entonces hoy tenemos esta aplicación gratuita. Y algo adicional que también en el Inter hicimos es, había una gran inquietud de ustedes como sector y de muchos contribuyentes con el tema de pagos parciales. Este es un tema que lo estuvimos revisando, volteamos a ver qué estaban haciendo los sistemas. Y la realidad es que muchos de los sistemas que ustedes operan no tienen el control del pago parcial. ¿Esto por qué? Porque genera una duplicidad de ingresos. Eso es lo que genera. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Reconocimos una realidad y se publicó justamente una regla que da certeza a ese comprobante que ustedes ya generaron y que ya no habrá necesidad para quien tome esa opción de estarlo controlando. Hay sistemas que ya lo hacen, hay otros que no. Sobre todo los más sofisticados, y aquí lo que sí cuidamos es, hay sistemas que no necesariamente están desarrollados en nuestro país, que son controlados por el corporativo, por el desarrollador en el extranjero, y que no permiten controlar el pago parcial. ¿Esto por qué? Porque duplica el ingreso. Y me voy al ejemplo. Si yo parcializo 1,000 pesos, no los recibo, los parcializo en 10 exhibiciones y mi sistema no tiene la capacidad de diferenciar en la factura el ingreso que tuvo más las parcialidades que tengo, al final del día, ¿qué puedo tener? 2,000 pesos de ingreso. Eso no es lo que estamos buscando. Y hay sistemas, sobre todo europeos, asiáticos, que no manejan el pago parcial. Entonces había que acercarlo a esa realidad. Y esa realidad es, hay un solo pago y tiene un tratamiento en nuestro país. Bueno, ese tratamiento hay formas de rastrearlo. No es precisamente en el sistema. Ya tenemos una expresión de voluntad, tenemos un documento seguro, mantengámoslo así. No le agreguemos más complejidad al asunto. En razón de ello es esta regla. Y otro asunto que estuvimos platicando con ustedes y al interior del SAT fue el tema de los vehículos usados que se adquieren. Aquí también estuvimos viendo alternativas, estuvimos viendo la fórmula en la que pudiéramos encontrar. Afortunadamente nos fuimos al tema de menor complejidad. Y sobre todo, ¿por qué? En especial con ustedes, que fue lo que vimos y que fue un golpe muy severo cuando platicamos con ustedes y sobre todo con la banca. Y dijimos, oye, es que cuando pasamos al mundo del electrónico, la factura, pues la factura solamente tiene efectos fiscales, ingresos, egresos y traslado. No sirve para transmitir propiedad. Y pues la AMDA y los bancos decían, oye, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Sobre todo, y yo les diría, en las ventas entre particulares, cuando hablamos de factura electrónica, pues resulta que la factura electrónica es única y repetible, está firmada electrónicamente. ¿Cómo se endosa? Es un documento electrónico. ¿Sí? Ese es un tema que, bueno, yo lo dejo más de lado de ustedes que lo van a resolver. Yo les diría, es algo que fiscalmente, pues sí dejamos claro nosotros. ¿Sabes qué? Es que la factura nunca ha sido para transmitir propiedad. Desde nuestro entendimiento, es un contrato privado de compraventa, lo que efectivamente acredita la propiedad. Pero los usos y costumbres nos han llevado a otra cosa. Entonces, bueno, ahí es en donde usos y costumbres, disposiciones mercantiles, se empiezan a combinar y quitamos del medio un elemento que traíamos todos durante toda la vida y pues nos sentíamos bastante bien cuando vendíamos nuestro vehículo y decíamos, te endoso la factura. Pero ahora cuando decimos, te endoso el XML, a ver, espérame, no, primero no me insultes y segundo vamos a platicar despacito, ¿cómo hay que hacer esto? Digo, hay alternativas tecnológicas, sí la hay, pero tenemos que ser ahorita prácticos, porque es algo que, bueno, no podemos salir y no tenemos más que salir con algo práctico que nos permita seguir evolucionando en este esquema. Entonces, hoy ya hay una regla que les permite a ustedes la adquisición de vehículos de personas físicas que no tengan actividad empresarial, ¿sí? Y que justamente se convierten en la documentación comprobatoria de esa adquisición, que es parte de la actividad de ustedes. Y tengo entendido que se va a discutir también en este foro cómo una disposición fiscal tiene
elementos que permiten a ustedes cumplir con la obligación. Y ahí empezamos con estos temas, cómo la tecnología ayuda, coadyuva y soluciona las cosas. No nos las debe de complicar. Y en este sentido, pues hemos seguido avanzando. Y la verdad es que sí es importante comentar que, pues si en el 2010 la factura electrónica es una opción, hoy seguramente ustedes están sobresaturados con estos temas de la factura electrónica es una obligación. Sí es una obligación, pero hay que irnos poco a poco, ¿sí? Hay que irnos entendiendo de qué se trata y hacia dónde va caminando. Y sobre todo en este cambio que hemos tenido. ¿Se recuerdan ustedes? Durante muchos años vivimos con las facturas con la cédula de identificación fiscal. Esa ya se acabó. 1 de enero del 2013, esos documentos que daban un documento en papel válido, hoy ya no lo es. Hoy ya estamos, acabamos o concluimos estos 2 años que verdaderamente fueron complejos para ustedes, sobre todo para las áreas que reciben facturas, las áreas de adquisiciones, fueron muy complejos. ¿Por qué? Porque traíamos 4 modalidades de comprobación, pero teníamos que vivir eso. No podíamos quitar el derecho al contribuyente que ya tenía sus documentos en papel, no se pueden quitar las cosas de tajo, tenemos que irnos poco a poco. Hoy ya tenemos 2 fórmulas de comprobación. La que debe de ser generalizada y a las que desde la perspectiva fiscal aspiramos, que es la factura electrónica, y los contribuyentes que optan por esto que ahora ustedes ven como código bidimensional. Pero código bidimensional entendido como, hoy ese contribuyente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya lo empezamos a meter al mundo de lo electrónico a partir del 1 de enero del 2013. Hoy ese contribuyente que solicite el código bidimensional, ¿qué es lo que hace? Tiene que tener su firma electrónica. ¿Y qué es lo primero que hace? Toca con nosotros la puerta electrónica, el portal del SAT, y nos solicita esos códigos. La realidad es que nosotros lo que buscaríamos es que se quedara en el mundo de lo electrónico. Ya fue y solicitó folios. El primer punto y en el que les quiero compartir esto es, hoy esos contribuyentes, esos más de 2 millones de contribuyentes que viven en el papel, que son papeles que tienen toda esta incertidumbre que comentábamos al principio, pues hoy esos contribuyentes ya hicieron una expresión de voluntad y ya nos dijeron, oye SAT, yo quiero emitir papel y quiero código bidimensional. Te digo electrónicamente que sí los quiero y nosotros se lo autorizamos al contribuyente. Recordemos un poco el tema de dónde venimos. Ese mismo contribuyente, ¿qué es lo que hacía? En un papelito ponía su firma y le decía al impresor, quiero que tú solicites folios. ¿Eso en qué mundo nos metía? Cuando nosotros buscábamos imputar la responsabilidad de ese documento, sobre todo cuando fiscalmente se nos exigía, ¿qué problema teníamos? ¿A quién volteamos a ver? Contribuyente, tú solicitaste esos comprobantes. No, fíjate que no. Fue el impresor el que los autorizó en nombre mío. Volteamos al impresor. ¿Tú hiciste esos comprobantes? No, fíjate que no. Y bueno, ¿qué volteamos a ver? Documentos apócrifos. ¿Sí? Ninguna de las 2 partes lo solicitó. Alguien tomó ese documento, una operación, vamos a llamarle válida, una autorización que efectivamente se solicitó con nosotros, pero ¿a quién se le imputamos? Eso es lo que hay que cuidar. De hecho, estos temas que van a hablar este día, que es justamente los robos de identidad, cuando avanza la tecnología, lo más valioso que tenemos son nuestros datos, pero deben de ser nuestros datos protegidos. ¿Por qué? Porque podemos ser sujetos a este robo de identidad. Y nosotros lo que estamos asegurando en esto es que no haya forma. Si el contribuyente ya vino, me dio sus datos biométricos, me dijo si es él y soy yo el que te pedí folios, ¿creen que nos pueda decir, oye, yo no te solicité esas facturas en papel? Creemos nosotros que no. ¿Sí? Ahí es en donde nos estamos moviendo poco a poco. Poco a poco, ya ese contribuyente tiene que utilizar su firma, ya empieza en el mundo de lo electrónico, esperemos que se mueva y no se quede en el papel, porque el papel sigue siendo vulnerable. Seguimos siendo muy creativos y todavía hay quien me dice, no, es que ahora ya
falsifican facturas electrónicas. Pues yo les diría y quiero recordarles que también cuando iniciamos el esquema de pagos electrónicos en la banca, traíamos problemas de fraudes, de pagos en bancos fuertes. Sin embargo, cuando incorporamos el firmado electrónico en los pagos, se acabó. Ahí, ¿cuál es el problema? Que tiene que haber un cambio cultural del lado del contribuyente para poder verificar la veracidad de los documentos que tiene. Que eso es lo que ya podemos hacer, ahí es a donde nos estamos moviendo. Y sobre todo tener muy claro el ciclo en el que nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo en un ciclo en donde tenemos que tener las herramientas para hacer estas cuestiones del mundo de la tecnología. Tenemos que tener los sistemas, tenemos que tener la firma, tenemos que tener un sistema de generación de documentos electrónicos, tenemos que tener la posibilidad de sellarlo a través de un proveedor. Técnicamente es lo que estamos haciendo. Déjenme irme a un tema que espero sea más sencillo. Tenemos una primera expresión de voluntad del contribuyente al solicitar sellos. Tenemos una segunda, con ese sello, cada operación que ustedes van haciendo, van expresando voluntad de que sí es lo que quieren hacer. Y tercero, cuando pasa con un proveedor autorizado, ¿qué es lo que se está haciendo? Estamos verificando que ese documento electrónico, la estructura de ese documento y la sintaxis de ese documento sea válida, se pueda leer. ¿Y qué es lo que hicimos, que está previsto en el código y que tecnológicamente estamos haciendo? Se le está incorporando el sello del SAT. Tiene un doble firmado electrónico. Es un documento que no es vulnerable. Hay quien dice, no, pues mira, yo le cambio el XML y en lugar de ser una operación de 35,000 pesos, va a ser de 350,000 pesos. Es demostrado que eso es perfectamente identificable en el mundo de lo electrónico. En papel, una operación que es pagada en cero, ¿en cuánto quieren que se convierta? ¿En 100? ¿100,000? ¿En 1,000,000? El asunto es que podamos verificar que efectivamente sea correcta. Ahí es en donde estamos, ahí es a donde nos estamos moviendo. Por eso esta situación de quién generó, quién validó, cómo almaceno y cómo resguardo esa documentación electrónicamente hablando. En el papel, la operación que hicimos, yo les quiero decir, en el 2005, difícilmente nos acordamos en el 2013 qué fue lo que había. Tecnológicamente aquí sí se puede reconstruir y se puede armar. Ahí es en donde estamos parados. E incluso un tema que de pronto causa cierta dificultad del entendimiento y que incluso ha limitado algunos esquemas a los contribuyentes, porque en el mundo del papel, ¿qué es lo que hacíamos? Sobre todo en estos cierres de ejercicio, el papel es bondadoso. ¿Por qué? Pues porque me permite poner fechas, poner montos, cuando ya cerré el ejercicio. Bueno, en este esquema, ¿qué es lo que sí previmos tecnológicamente? Y que es algo que también suele prestarse a algunas interpretaciones que no hay que interpretar absolutamente nada. En el ciclo que ustedes están viendo, lo que hay que entender es, el contribuyente genera con un XML y expresa su voluntad con su certificado de sello. Eso es lo que técnicamente está haciendo. Y hay un plazo de 72 horas que tenemos, que es del contribuyente cuando genera el comprobante. Es decir, yo el día 1, como contribuyente, estoy expresando mi voluntad de hacer un comprobante. Pero resulta que tengo alguna dificultad para enviar electrónicamente ese mensaje a que sea timbrado. Es tiempo del contribuyente y que valida ese proveedor esas 72 horas. Es en beneficio del contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Yo lo hice el día 1, pues me puedo tomar el día 2, el día 3 para enviarlo por alguna dificultad técnica que yo tenga para transmitir ese mensaje o esa factura electrónica. Y si al día 2 llega ese mensaje a ese proveedor, ¿qué es lo que está haciendo ese proveedor? Está validando y certificando que sea un documento que esté dentro de ese rango, pero es tiempo del contribuyente, no es de ese proveedor.
En ese momento el proveedor certifica, estampa el tiempo en el que se está haciendo ese comprobante, ¿sí? Y entrega al contribuyente y nos envía simultáneamente esa operación. Ahí es en donde empiezan a tener algunas inquietudes, sobre todo algunos contribuyentes que no tienen un comportamiento correcto. Dicen, pues es que ya te estoy entregando toda la operación al SAT y creo que es como siempre debió de haber sido, ¿no? O sea, esa operación la tiene que conocer el SAT porque tiene elementos fiscales que hay que estar vigilando. Eso nos da absoluta transparencia en todo. Y de ahí pues ya la almacenamos, el proveedor regresa el comprobante y bueno, aquí lo más interesante es que es una operación que está en el portal del SAT. Ustedes la pueden verificar como emisores y el receptor, si lo desean. Eso sí quisiera puntualizarlo. Este tipo de operaciones que vienen en factura electrónica que se hace por internet no es condición que se estén validando. Por eso es la opción, la arquitectura del código a lo que nos lleva es, si es una operación que ya está doblemente sellada, pues la realidad es que es fácilmente verificable en cualquier momento de la vida de ese documento. No hay que estarlo verificando por sistema, que es algo que desafortunadamente traemos esa práctica, y no solo esa, sino solemos ya no solo imprimir la factura, sino ahora imprimen la pantalla del SAT y la resguardan celosamente. Pues no, ya todo eso ya lo tenemos nosotros, lo tienen ustedes, no se generen costos adicionales. Es operaciones que ya están y ahorita van a ver esto que ustedes conocen. Una de las dudas fundamentales es, oye, ¿qué debo de tener? El XML, estas cosas raras que hoy pedimos en cualquier punto, o la expresión impresa. Aquí sí les quiero decir que el Servicio de Administración Tributaria está reconociendo ambas. Pero ¿cuál es el punto fundamental? Cuando se entrega al SAT una expresión impresa, nosotros nos reservamos la facultad de verificar que atrás de esa expresión impresa exista un XML. Ese es el punto. ¿Es válida la operación? Nosotros vamos a decir sí. ¿Condicionada a qué? A que exista un XML. ¿Y eso con quién lo vamos a verificar? Con quien les entregó la factura a ustedes. Y tenemos dos formas de hacerlo. Quien está ya en factura electrónica, nosotros tenemos el XML por internet. Y quien está en el esquema que fue vigente hasta el 2010, ¿en dónde tenemos la información? En los reportes mensuales que nos entregan. Esas son las dos formas que tenemos de verificar que exista esta información. ¿Cuál es la tranquilidad para ustedes? Pidan el XML. Creo que eso es lo que nos da más certeza y es menos complejo almacenarlo, resguardarlo y tenerlo. Y en este mundo de la validación, ¿qué tiene ese documento electrónico que hoy tiene? Tiene tres elementos fundamentales. Un RFC de quien emite, de quien recibe, no hay mayor cambio. ¿En dónde cambiamos muchas cosas? El folio fiscal. Hoy ese documento que ustedes tienen ya incorpora algo adicional. Van a ver por ahí un folio fiscal y un código de barras. Ese código de barras, que se parece mucho a los de papel, es una fotografía en el momento, porque estamos verificando en el momento a través de ese proveedor que el contribuyente que emitió ese comprobante tuviese los atributos que le permitieran emitir la factura electrónica. Que eso es fundamental para tranquilidad de ustedes, que estén haciendo una operación 100% válida. Es una foto en el instante del contribuyente. Eso es lo que hay atrás de todo esto. ¿Tienen un documento que es válido? Sí, totalmente válido cuando hablemos de una factura electrónica hecha por internet. Esa es 100% válida y tiene este elemento adicional. ¿Queremos verificarlo? Pues sí, ¿qué tenemos? RFC de emisor, RFC de receptor y el folio fiscal. Si por ahí queda alguna susceptibilidad de que ustedes quieran verificar ese documento. ¿Y qué información da? Me da en el propio portal del SAT quién la emitió. Digo, se ve un tanto borrosa, pero es algo que creemos nosotros le da mucha transparencia a las operaciones. Esto se lo imaginan ustedes en el mundo del papel.
Hay quien me dice todavía, oye, ¿y cómo sé si quien me la emitió la canceló? Y lo que yo les pregunto es, ¿y cómo le hacías cuando tenías papel? ¿Cómo te dabas cuenta que había algo atrás? Hoy sí lo tienes. Y esta es la posibilidad que tienes de verificar que efectivamente haya una operación válida. Y si la cancela el contribuyente, también vas a poder verificar aquí si se canceló. Pero eso ya queda reserva tuya. Finalmente ya emitiste un documento seguro. Si esto no nos da transparencia, la verdad es que ya no puedo imaginar que sí podría ser. Pero esto tiene datos que solamente pueden conocer quien emite y quien recibe. Nadie más. ¿Sí? Nadie más los puede conocer. ¿Por qué? Porque si ahí ustedes dan acceso a este tipo de información, bueno, ya no está en manos de la Administración Tributaria el protegerlo, sino es quien emite y quien recibe la documentación, que son las partes que están relacionadas justamente con una operación de este tipo. Hay un elemento adicional que quisiera compartir con ustedes. También en el portal del SAT hay un validador de estructura y sintaxis. ¿Para quién pudiera ser recomendable esto? Para aquellos contribuyentes que vienen del esquema 2010. ¿Por qué? Pues porque esto nos permite asegurar que sea un documento válido en estructura y sintaxis únicamente. Que esa es una de las diferencias que tenemos del esquema 2011 o con factura electrónica por internet y del esquema factura electrónica por medios propios. Esas son las diferencias. Aquí sí yo les diría, quien viene de ese esquema que nació en 2005, que es un esquema válido, valdría la pena validar algunos de esos comprobantes a través de esta fórmula. Quien ya les está emitiendo una factura electrónica por internet, tiene todos estos candados y por eso justamente las previsiones de código, la arquitectura de código que nos dice, podrás verificar. ¿Dónde podré verificar? En el portal del SAT. Y en este está destinado básicamente a quien viene de este esquema 2010. ¿Cómo estamos en este tema? En este tema ahorita, pues afortunadamente ya traemos alrededor de 700,000 contribuyentes que han entrado a esta fórmula. Creemos que es algo muy positivo, ¿sí? Sobre todo pues en un ánimo de ir cambiando paulatinamente la cultura del contribuyente. Se ha movido, creemos nosotros, de una forma muy favorable. La verdad es que el hecho de que hayan entrando más de 160,000 contribuyentes el año pasado habla de esta evolución y sobre todo aquellos que al final dejaron esta tarea, fueron poco menos de 30,000 los contribuyentes que entraron en diciembre, se aguantaron y dijeron, no, va a pasar algo, ¿no? La expectativa nuestra, ¿no? Siempre es, van a cambiar las cosas. Pues no, en este tema no podemos cambiarlas abruptamente. O sea, no es como otras cosas a las que estamos acostumbrados a que las autoridades les damos la prórroga, les damos el diferimiento. Aquí no se puede. Si aquí no manejamos un esquema de certeza para el contribuyente, pues la verdad es que complicaríamos la vida a todos los que ya están, de una forma impresionante. Aquí no hay prórrogas, aquí no hay cambios, aquí lo que hay es avisos anticipados, muy anticipados. ¿Por qué? Porque estamos tocando sus sistemas y no podemos estarlos tocando cada vez que a alguien intente meter un requisito en este tema. Así no se manejan estos temas. Estos temas son de más certeza porque están involucrando el factor tecnología dentro de su estructura. Entonces, estos contribuyentes entraron, estamos arriba un 67% de lo que se hizo en 2011. Si hablamos de volúmenes, muy positivo. Aquí el dato, ya nos acercamos aquí al número de comprobantes que se emiten en nuestro país al año. Sí les quiero decir que el promedio de transacciones en papel en nuestro país, las que tenemos identificadas, son alrededor de 5,000 millones de transacciones anuales. Afortunadamente ya con este tema electrónico ya estamos ahí y creo que esto es un tema de certeza, ya nos estamos acercando a estos datos, ¿sí? Poco a poco vamos cambiándonos ese chip que traemos del mundo del papel para irnos más a este esquema técnico que creemos es más favorable. Y bueno, estos son los datos, sigue caminando el tema. Estas esperanzas poco fundadas que había, creo que ya quedó claro que no se movió el tema, sobre todo porque es un tema de certeza, no nos tenemos que estar moviendo en cambios diferentes. Hoy tenemos ya estos 55 proveedores que nos permiten acercar la solución al contribuyente, sobre todo para el sellado, que más le convenga.
¿sí? El contribuyente es el que tiene que decidir qué le conviene de acuerdo a su operación, de acuerdo a su logística que tenga implementada, son los que tenemos. Y bueno, simplemente dejarles los datos de dónde pueden obtener información, dónde pueden consultar qué es lo que se está haciendo, invariablemente es el portal, pero también tenemos un esquema ahí de soporte telefónico y varias alternativas de comunicación. Sí, buenos días. Tengo una pregunta. Mis sellos digitales, yo emití sellos digitales, mi autorización de folios y después, por alguna razón, yo necesito cambiarme de sistema, se pierde el password de los primeros sellos digitales, solicito un nuevo sellos digitales, pero sigo usando los folios autorizados porque aún tengo folios no usados. Pero en el momento que empiezo a emitir facturas, algunos clientes me han dicho, oye, al momento de verificar tu factura, me aparece una leyenda como que el folio no está autorizado. Ok, primero nada más precisar algunas cosas. Estamos partiendo de un contribuyente que es emisor por medios propios, y lo aclaro, un contribuyente que está emitiendo factura electrónica desde antes del 2010. ¿Sí es el supuesto? Sí. Ok, bueno. Aquí, ¿qué es lo que puede estar pasando? Primero, los sellos están asociados a una vigencia. En este momento, la vigencia de los sellos que se obtuvieron a partir de enero del 2011 es de 4 años. ¿Sí? Esa es la característica. Los sellos tienen una vigencia, no están vinculados a un sistema. Esa vigencia es la que hay que cuidar. Segundo, cuando se solicitaron esos sellos digitales, hubo esta autorización de rangos de folios. Y yo diría, no hay razón por la cual rechazar un comprobante de este tipo porque sean folios de rangos no autorizados, porque previamente hay una autorización. Ahí lo que puede estar pasando, hay que verificar el caso concreto, en este validador, que ese mensaje, esa factura, esté dentro de los estándares válidos para ser reconocido por los sistemas. No es una razón, un rechazo, por no estar dentro del rango de folios. El caso lo tengo con 2 facturas, pero mis sellos digitales son válidos. Totalmente. Completamente. Están vigentes y todo. El problema es con el folio también está vigente. Ya hablé al SAT y todo y me dijeron, lo que pasa es que cambiaste de sellos y en algunas veces va a aparecer esa leyenda, pero la factura es válida. No, no puede ser. Ahora sí que con toda confianza igual reviso el caso en concreto. Sin embargo, los validadores, aquí sí les quiero comentar, se ha abierto también una industria de validación. Aquí la validación no puede estar vinculada, y más en contribuyentes que entraron a este esquema 2010, no puede estar rechazando por un asunto de folios de este tipo de contribuyentes. Aquí el documento con la información que nos están compartiendo, pues sería un documento fiscalmente válido. Gracias. Buenos días. Mi pregunta es si el emisor cancela una factura en la modalidad de CFDI, ¿es obligatorio cancelarlo también en el portal del SAT? Sí, aquí hay 2 formas de cancelación. Una puede ser directamente el contribuyente en el portal del SAT o a través del proveedor autorizado. Dado que es otra operación que tiene que venir acompañando a la original, estoy cancelando la factura con una operación adicional que también tiene que ser sellada y firmada por el contribuyente y por el PAC. Entonces, una operación que puede hacer el contribuyente o a través del PAC se puede llevar a cabo. ¿Hay límite de tiempo para cancelarla? El tiempo es el del contribuyente. Ok, gracias.